Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muy bienvenidos y bienvenidas. Estamos muy contentos de recibirlos en este tercer webinario de la Iniciativa Pampa Azul. Mi nombre es Juan Emilio Sala, soy el coordinador del Consejo Asesor Científico de la Iniciativa Pampa Azul, un consejo que, digamos, asesora al Ministerio de Ciencia en el marco de esta iniciativa, y que de cara a dar a conocer mucho más digamos, todo lo que se está haciendo en el marco de esta iniciativa tan importante para el país, es que pensamos estos webinarios mar abierto para invitar a todos los colegas de las distintas disciplinas que integran las ciencias del mar y a quienes se sintieran interesados a poder conocer un poco más lo que estamos haciendo, cómo estamos pensando y demás. En este caso me pone muy contento estar presentando una nueva área horizontal de estas áreas que estructuran de alguna manera la estrategia de Pampa Azul, y que es emana de un trabajo vinculado al Consejo Asesor Científico en una mesa vinculada a la dimensión social humana de las ciencias del mar, que es algo que entendíamos, sobre todo en charlas que teníamos con Carolina Vera, que era necesario transformar la mirada que se estaba teniendo sobre el mar, que estaba muy centrada en las ciencias biofísicas, y empezar a incorporar más fuertemente a la mirada de las ciencias sociales y humanas para tener un mejor entendimiento más acabado de lo que pasa con nuestro mar, con el mar argentino, y cómo mejorar la gestión y la administración de ese territorio tan importante. En ese sentido, este webinario de hoy va justamente a presentar, digamos, dos ejes centrales vinculados a la investigación que entendemos hay que desarrollar en ciencias sociales y humanas en el mar argentino, que van a ser presentados por tres integrantes del Consejo Asesor Científico, que a su vez trabajan en esta mesa de trabajo de ciencias sociales y humanas, y que van a dar un pantallazo general de lo que estamos pensando como metas y objetivos de investigación para los próximos años. Así que, bueno, si estamos todos ya, digamos, podemos arrancar. Vamos a empezar con Griselda Capaldo, una investigadora reconocidísima de las ciencias sociales, de la abogacía, digamos, del mundo del derecho, investigadora del CONICET, y además es investigadora de la UBA, y ella nos va a presentar un poco una parte de todo este espectro de líneas de investigación que estamos pensando para este esquema de ciencias sociales y humanas en el marco de Pampa Azul. Así que le cedo la palabra a Griselda y después continuamos. Muchas gracias, Juan, por esta presentación. También buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar compartiendo este webinar con ustedes. Paso ahora a compartir pantalla. Todavía no se ve full screen, a ver. Ahí. ¿Se ve ya pantalla completa? Genial. Bien, me presento. Soy Griselda Capaldo, investigadora principal del CONICET, soy miembro del Consejo Asesor Científico del MinCit, dentro del cual coordino la mesa de trabajo sobre actividades humanas y ambiente costero marino, que está co-coordinada por Gustavo Antón. Esta mesa de trabajo, como ya lo anticipó Juan Sala en el seminario del día 18 de noviembre, fue creada en octubre del 2020, y en la actualidad está integrada por biólogos, juristas, politólogos. Es la última incorporación, una politóloga hace un mes aproximadamente, y sociólogos. Dentro de mi presentación yo voy a hacer foco en, brevísimamente, como es un área horizontal y una mesa de trabajo nueva, nosotros el año pasado hicimos un diagnóstico de situación, fijamos una hoja de ruta, y para el año 2022 hemos detectado una cantidad de actividades prioritarias, respecto de las cuales me voy a focalizar en tres, por entender que componen una trilogía de herramientas que son aptas para una buena gobernanza del mar argentino y sus costas. Ellas son la realización de un digesto jurídico, costero marino, hacer gestiones para lograr el reconocimiento de que las imágenes satelitales tomadas en tiempo real, que nos brindan una información en tiempo real, sean admitidas como prueba válida y autónoma dentro de los procesos judiciales y por la propia administración pública, para después sancionar y responsabilizar a los que ocasionan la contaminación del medio marino o bien su depredación. Y finalmente desarrollar algoritmos de inteligencia artificial para dialogar con los buques completamente autónomos que ya están navegando por los océanos del planeta. Como han visto, el eje de mi presentación gira en torno al vocablo gobernanza, que todos sabemos que es polisémico. Entonces, para evitar, digamos,
discusiones innecesarias, parto de un presupuesto, la definición que da la IUCN de lo que es la gobernanza desde el punto de vista ambiental, entendida como aquellas interacciones entre estructuras, procesos, tradiciones, tanto de linaje social como político, jurídico o económico, que determinan quiénes o quién ejerce el poder, cómo se toman las decisiones, quiénes participan de ese proceso, y cómo participan otras voces, es decir, los destinatarios de esas decisiones, para poder expresar sus intereses, ejercer sus derechos, cumplir con sus obligaciones y en el caso de que surjan algún tipo de discrepancias, resolverlas. Dentro de un enfoque sistémico de la gobernanza, sobre todo la gobernanza jurídico-ambiental, hay una serie de preguntas que la gobernanza trata de dar una respuesta y una solución. El listado es mucho más largo, yo he seleccionado algunas, en las que, por ejemplo, nos preguntamos y tratamos de encontrar una respuesta y solución. ¿Bajo qué reglas y dentro de qué contextos se toman las decisiones? ¿Quiénes las toman? ¿Cómo las toman? ¿A quiénes hacen participar? ¿Cómo se elaboran las normas? ¿Y cómo funcionan las instituciones creadas por esas normas? O bien por la sociedad. Como son distintos actores, y hay, digamos, un juego de poder entre ellos, cómo se miden esas diferencias en, digamos, esferas de poder, cómo se rinde cuentas ante quién, y finalmente, como pregunta relevante, ¿cuáles son los principios de una buena gobernanza? Y acá en esta torta representa una nube de palabras que son los principios de la gobernanza, aplicados, en este caso especial, a las áreas marinas protegidas, pero que yo me he apropiado de esta torta para utilizarla, digamos, dentro de un concepto de gobernanza en general. Y me he tomado el atrevimiento de marcar dentro de esta nube de principios aquellos que tienen linaje jurídico, sociológico o politológico. Me ha llamado la atención de que no se mencione dentro de los principios la necesidad de un enfoque sistémico y la necesidad de contar con una una planificación adaptativa, porque los contextos van cambiando y es necesario adaptar constantemente lo que se ha planificado. Entonces, toda esta nube de principios más estos dos conformarían lo que proponemos desde la mesa de trabajo, generar una gobernanza multisectorial, sostenible y ecosistémica dentro del ambiente costero marino. Ahora, decíamos que la primera herramienta era generar un digesto jurídico costero marino. ¿Qué es un digesto? El digesto lo que se propone es ordenar normas jurídicas que se contradicen entre sí, o bien que están dispersas, o bien que están solapadas, es decir, unas se superponen con otras, a fin de otorgarles una cierta sistematicidad, y con eso lograr saber qué es el derecho vigente dentro de todas las actividades humanas abocadas al ambiente marino costero. Y muy brevemente, quiero hacer referencia a algunos principios generales del derecho. El 80% de los principios generales del derecho vienen del derecho romano, es decir, tienen ya 2500 años de aplicación y de probada eficacia. Son alrededor de 40, yo me voy a detener en nada más que 2 o 3. Un principio general del derecho indica que ley posterior siempre deroga a ley anterior, y la ley especial siempre deroga a la general. Ahora, desde el punto de vista empírico, el legislador argentino no siempre indica específicamente, a través de la ley posterior, qué ley anterior o qué partes o incisos o párrafos o artículos de la ley anterior está suprimiendo, está sustituyendo o está modificando. A eso jurídicamente lo llamamos abrogar, derogar, subrogar y reformar o modificar. En el 80% de las leyes nacionales y de las provinciales o de las municipales, el legislador lo que hace es simplemente o bien no decir nada, entonces por el principio de que ley posterior deroga a la anterior y la especial a la general, se producen derogaciones, abrogaciones, modificaciones y subrogaciones
tácitas, no explícitas, y solo en escasos supuestos indica qué norma anterior o qué norma general se está modificando, sustituyendo o reemplazando. Luego, tenemos otro principio general, también en derecho nos manejamos con ficciones jurídicas, y la más portentosa de todas es la que indica que el derecho se presume conocido por todos, y esto no admite prueba en contrario. Es decir, nadie puede alegar el desconocimiento de cuál es el derecho vigente para justificar por qué dejó de cumplir con esa norma, por ejemplo, que regula el sistema marino costero. Entonces, si el derecho se presume conocido por todos, y siempre se producen de acuerdo a la práctica de los cuerpos legislativos del país, derogaciones, subrogaciones, modificaciones y abrogaciones tácitas, el trabajo manual que habría que hacer es comparar artículo por artículo, párrafo por párrafo, inciso por inciso entre la nueva ley y todas las previas para saber qué se modificó, qué se sustituyó. O sea, llevado al campo empírico, me fijé al día 30 de noviembre, desde la Ley 0, que es la Constitución Nacional, hasta la actualidad, el Congreso Argentino Nacional aprobó 27.653 leyes. Eso significa un promedio de 165 leyes por año. Si a eso le sumamos todas las reglamentaciones dadas por decretos, resoluciones y disposiciones, y si a eso le sumamos toda la legislación y las reglamentaciones de cada una de las 5 provincias que tienen litoral marítimo, y si a eso le sumamos todas las normas de los 27 municipios o departamentos que también tienen litoral marítimo argentino, tenemos un universo normativo apabullante, y no sabemos con exactitud qué es lo que está vigente. Y además la situación se complejiza más porque toda norma jurídica, llámese tratado, ley, reglamento, tiene 4 ámbitos de aplicación: en razón de la materia, es decir, qué regulamos; en razón de las personas, es decir, quiénes son los destinatarios de esas normas y qué derechos y obligaciones las asignamos; en razón del espacio, es decir, qué ámbito territorial, en qué ámbito territorial aplico esa norma; y en razón del tiempo. Entonces, hacer un digesto, ordenar, sistematizar esas contradicciones y esa dispersión normativa, nos va a indicar qué es lo que está vigente. En la actualidad, ¿sabemos que está vigente? No lo sabemos. ¿En qué nos afecta ese desconocimiento de lo que está exactamente vigente? En la buena gobernanza, en los 3 niveles, como país federal, en los niveles nacional, provincial y municipal. Queremos ordenar un desorden. ¿Cuáles son las consecuencias adversas de tener ese desorden del plexo normativo en los 3 niveles? En primer lugar, se favorece la anomia, es decir, naturalmente la gente deja de cumplir con las normas. En segundo lugar, no sabemos con exactitud qué nos falta regular. En tercer lugar, se afecta adversamente la transparencia proactiva. Este es un concepto muy moderno, digamos, muy actual, que viene del derecho ambiental o de la ecología en general. ¿Y la transparencia proactiva en qué se enfoca? En aquel conjunto de acciones que se deben implementar para dar a publicidad, informar, educar, complementar lo que dicen las normas ambientales, en este caso, en el ambiente marino costero, con el fin de ayudar a que el destinatario de la norma la comprenda, la acepte y la cumpla. Otro efecto negativo del desorden, bueno, que nos resulta más difícil hacer un catálogo de cuáles son las externalidades negativas generadas por la actividad humana. Es decir, en qué medida esta externalidad negativa la tenemos regulada o no. Y por último, se fomenta la fragmentación del sistema. Y en este sentido, hace 2 meses, UNEP emitió un informe después de muchos años de investigación en los que vine a corroborar que la legislación y la administración de la mayor parte de los países del mundo utiliza a la línea costera como frontera jurídica y administrativa. Y en tal sentido, esto lo único que propicia es también generar sistemas fragmentados de gobernanza. ¿Cuál es el objetivo de
generar un digesto jurídico marino costero? Bueno, es tratarlo o darle la prioridad de una política legislativa de interés público en los 3 niveles. ¿Qué resultados esperamos con este digesto? Por un lado, determinar las contradicciones, cuáles son los solapamientos para como sanear la norma y determinar qué es lo que está vigente. De esa forma lo que vamos a hacer es apalancar la eficacia del derecho, es decir, lograr finalmente el cumplimiento de la norma. Simplificar la aplicación de la norma, contar con reglas claras y uniformes que permitan llevar a cabo la transparencia proactiva, ¿no es cierto? De modo que finalmente la sociedad internalice la norma y la cumpla espontáneamente, y como último resultado esperamos erradicar en lo máximo posible las anomias. ¿Cómo logramos esos resultados? Bueno, lo lograríamos manualmente, es imposible, por el volumen, el universo de normas que hay para catalogar y sistematizar. Entonces la idea es desarrollar un software que haga un análisis semántico de las normas basándose en las fórmulas matemáticas, acá tienen ejemplos de fórmulas, utilizadas por la lógica proposicional que viene de la Ius Filosofía Analítica. Y podemos tomar como, digamos, tratar de subir esta iniciativa de nuestra mesa de trabajo al proyecto Mirel. ¿Qué es el proyecto Mirel? Es el Mining and Reasoning with Legal Text. El proyecto Mirel fue creado en el año 2016, en la actualidad tiene 16 miembros procedentes de 11 países. En el caso, la Argentina es uno de los miembros del proyecto Mirel, y dentro del proyecto Mirel participan la Universidad Nacional de La Plata, la de Córdoba y la de Bahía Blanca, en donde está Vanina Martínez, ya me voy a referir a ella en breve. La finalidad, digamos, la meta a la que apunta el proyecto Mirel es traducir todas esas normas, es decir, utilizar la Big Data y el Data Mining para, utilizando la programación neurolingüística, traducir todos esos textos legislativos en representaciones formales. ¿Con qué finalidad? Bueno, para utilizarlos. En primer lugar, saber qué es lo que está vigente en definitiva. Cualquiera va a poder consultar la norma. Se supone que los legisladores, a partir de esto, van a poder determinar simplemente, cargando ciertas palabras, saber todas las normas previas que regulan ese aspecto, esa materia, a ese ámbito de aplicación en razón de las personas, del espacio y del tiempo. Y finalmente, apoyar o auxiliar a lo que sería el proceso de toma de decisiones. La segunda herramienta es la que proponemos, es la relativa a darle la categoría de prueba autónoma válida a las imágenes satelitales que nos permiten tener una imagen en tiempo real de un cierto proceso. En este caso sería de un proceso de contaminación del medio marino desde buques. UNEP ya tiene muy confirmado a lo largo de los años que el 80% de la contaminación del medio marino proviene de fuentes terrestres y de las costas, y respecto de la contaminación del medio marino por derrame de hidrocarburos, el 74% procede de las operaciones normales de los buques. Es decir, lavado de sentinas mientras vas navegando, lavados de tanques mientras vas navegando. Entonces, ¿cuál es el problema que se nos plantea? Que ese dato satelital crudo, cuando lo toma el técnico y lo transforma en píxeles y los colorea, se sospecha de que se pueda manipular la información. Y entonces hay estrados judiciales que cuestionan la validez probatoria de estas imágenes satelitales. Entonces el objetivo es reconocerles la validez dentro de que lo consagra una norma jurídica, a los efectos de que los jueces y la administración pública que fiscaliza y controla los puede utilizar para detectar y sancionar y responsabilizar. Podemos tomar como lección aprendida el antecedente, muy reciente, de 2 investigadores españoles, uno de ellos es especialista en teledetección, que desarrollaron hace 2 años un sistema de monitoreo de vertidos marinos desde imágenes satelitales, utilizando imágenes satelitales. ¿Cuáles son las ventajas que obtienen? Las 2 principales son, por un lado, ya no tiene que estar constantemente varios aviones
monitoreando desde el aire el mar territorial y la zona económica exclusiva española, detectando derrames de hidrocarburos. Ya tampoco se van a descargar tantos kilotoneladas de CO2 a la atmósfera por la quema de hidrocarburos que realizan estos aviones cuando están en vuelo. Entonces, hay una notable reducción de costos. Calculen ustedes que, según informan estos investigadores, la hora vuelo en España es de 4.000 euros, o sea que son millones de euros que se ahorran por año. Y obtienen la información gratis de los satélites de la NASA, de la Agencia Espacial Europea y de la Agencia Europea de Monitoreo Marítimo. Entonces, desde la mesa de trabajo hemos ejecutado un par de acciones concretas. Una de ellas es gestiones ante la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Se participó de una serie de seminarios en los que se ha planteado el tema del problema de la prueba, y vamos a tratar de incorporar una serie de artículos concretos que admitan la validez de esta prueba en la futura Ley Espacial Argentina que se está gestando desde la CONAE. Y también, gracias a las gestiones hechas por Carolina Vera y Juan Esala, nos pusimos en contacto con la Fundación Sadowski para que apoye este proceso como consultor, en este caso como consultor. Acciones concretas a ejecutar en 2022, una serie de talleres en los que intervengan los jueces federales, que son los competentes en materia costero-marina, expertos en derecho procesal, los técnicos, que hacen justamente técnicos en teledetección e interpretación de datos satelitales, y también la CONAE, para hacer un planteo del problema, el valor que tiene resolverlo, y generar estas normas nuevas para ser incorporadas en esa futura ley. La última herramienta que les quería comentar se vincula con los diálogos de inteligencia artificial con buques autónomos. Ya hay buques totalmente autónomos, es decir, ni tripulados, ni tampoco gobernados o navegados remotamente. Son los algoritmos de inteligencia artificial los que toman decisiones gracias a la Big Data, gracias a la conciencia situacional, gracias a la posibilidad que tienen estos algoritmos de gran desarrollo para tomar decisiones. En la foto que ven en el ángulo superior derecho, es un buque que ya está matriculado en el Registro Nacional de Buques noruego. Es un buque portacontenedores, ya está navegando en el Mar del Norte, en el Báltico y en el Mediterráneo, con capacidad para transportar 120 TEUs. El que ven en el ángulo inferior izquierdo es un render, pero el buque ya está construido y está en el último proceso de testeo de navegación oceánica en el Pacífico Norte. Es un buque japonés que va a realizar, transporte de contenedores. Por el diseño se ve que es un buque Panamax, es decir, con aptitud para transportar entre 12.000 y 15.000 contenedores entre Japón y la costa oeste de Estados Unidos. La Organización Marítima Internacional, la IMO, desde el 2015 que viene analizando el tema, y ella ha categorizado los buques en 4 categorías. Hay una más sofisticada, que no la planteo acá, prefiero plantear la categorización más sencilla, que van desde la categoría 1, según la IMO, que serían aquellos buques con tripulación a bordo, en donde solo algunas operaciones están sistematizadas, pero el resto de las decisiones la toma la tripulación. Los buques que tienen tripulación a bordo, pero que son comandados o pilotados remotamente, los buques que son navegados remotamente sin tripulación, y finalmente, esta es la categoría que nos interesa, los buques en los que no hay intervención humana de ninguna naturaleza. ¿Por qué sostenemos que los diálogos de inteligencia artificial aplicados a los buques son una herramienta, desarrollar, ¿no es cierto?, algoritmos de inteligencia artificial desde la Argentina, son una herramienta de buena gobernanza de los espacios costero-marinos? Pensemos, si hubo un acto de contaminación del medio marino desde un buque, las autoridades de aplicación, que a su turno serían la Prefectura Naval o la Armada Argentina, ¿cómo hacen para entablar un diálogo con esos buques si no hay tripulación a bordo? Para entablar un diálogo con una inteligencia artificial, primero tiene que haber un reconocimiento de voz.
por el timbre, el color, los decibeles, los matices. ¿Cómo se hace eso? Si las tripulaciones de estos buques, de la Armada o de la PNA, cambian constantemente. En el caso de que detecten la contaminación, ¿cómo hacen para ejecutar el proceso, el hot pursuit, es decir, la persecución en caliente, que está totalmente protocolizado por Naciones Unidas y donde el primer paso es el contacto oral entre el buque fiscalizador y el buque contraventor? Entonces, desde nuestra mesa de trabajo, las secciones ejecutadas hasta ahora son las siguientes. Un primer diálogo con la Fundación Sadowski y con Vanina Martínez. Vanina Martínez es investigadora del CONICET y se especializa en la investigación y desarrollo de inteligencia artificial. Y es considerada uno de las 10 promesas mundiales en materia de inteligencia artificial. Entonces va a haber una primera etapa exploratoria para tratar de desarrollar algoritmos de inteligencia artificial para poder, desde la Argentina, poder dialogar con esos buques autónomos, luego de pasar a la etapa de desarrollo en sí, y finalmente capacitar al personal de Prefectura Naval y de la Armada para que puedan utilizar estos sistemas y adquirir destrezas necesarias para fiscalizar, controlar y sancionar. Hasta aquí la presentación. Muchas gracias. Bueno, Griselda, muchísimas gracias. La verdad que es súper interesante todo lo que estuvimos charlando, lo que estuviste contando. Seguro se van a dar algunas preguntas. Yo recuerdo, porque no lo dije al principio, solo lo puse en el chat, que la idea es que ahora hagamos las 3 charlas juntas y al final condensemos todas las preguntas. Algunos de ustedes ya tomaron nota, digamos, de las preguntas en el chat. Es algo que les pido si quieren hacerlo así, y si no, regístrenlas o no se las olviden, y al final de las charlas las vamos a poder compartir y hacer ese intercambio. Seguimos, después de la hermosa charla de Griselda, con una charla de María Eva Góngora. Bueno, como ustedes saben, María Eva Góngora es investigadora del Instituto de Investigaciones de Hidrobiología de la Universidad Nacional de la Patagonia en San Juan Bosco. Trabaja también en el CIT Golfo San Jorge, que es, digamos, de doble dependencia San Juan Bosco CONICET. Y ella es experta en manejo pesquero, en seguimiento de pesquerías, captura incidental, descarte, enfoque ecosistémico de la pesca. Y hoy nos va a contar un poco de qué se trata el enfoque ecosistémico de la pesca y por qué es tan importante y por qué nuestro país está haciendo mucho para avanzar en ese sentido. Así que, María Eva, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Juan. Y bueno, mi propuesta es un poco pensando que el enfoque de ecosistema de la pesca es un tema que nos abarca en realidad a los pesqueros. Entonces, esperen que voy a poner, ahí está, voy a poner el cronómetro. Un poco hacer una presentación de lo que significa para quienes no estén en el tema, y un poco ver en qué hemos avanzado en el país y cuánto nos falta, ¿no? A mí siempre me gusta empezar por un contexto histórico. Nosotros en el siglo XIV empezaron las primeras exploraciones en la costa, que hay derecho de pesca, y en el siglo XIX, con la caza de ballenas, se dieron las primeras pescas de ballena, ¿no? Empieza la historia de la pesca empieza con la caza de ballena. Y en 1877 tenemos estos primeros arrastreros en el mundo. En 1950 recién hay un primer desarrollo de la ecología de poblaciones. Toda esa década empiezan las primeras conferencias, ¿no?, sobre los derechos del mar, sobre las declaraciones unilaterales de pesca, y las primeras reuniones de diferentes países atlánticos para trabajar con las capturas máximas permisibles. Lo que hizo todo este desarrollo entre el 50 y el 70 es un poco, digamos, iniciar lo que es la gestión pesquera en lo que nosotros conocemos como el paradigma de la ordenación orientada a los recursos objetivos, que es un poco atender a la maximización de los rendimientos sostenibles de las especies objetivas de cada pesquería, ¿no? Hay un gran desarrollo en la década del 50 de la ecología de poblaciones que nos acompañan hasta el día de hoy. El objetivo central está, digamos, este paradigma está trabajado en una única especie, y se suponía que la pesca era en su oportunidad selectiva respecto de las especies objetivas, ¿no? Eso es En 1982 tenemos la Convención de las Naciones Unidas, en 1992 el Convenio de Diversidad Biológica,
En 1995, ante los problemas que existen en la pesca mundial, la FAO saca el Código de Conducta Responsable y recién en el año 2003 salen los primeros lineamientos de lo que se llama el enfoque ecosistémico de la pesca. ¿Qué es este enfoque ecosistémico de la pesca? Es un poco la unión de dos paradigmas, uno que viene del paradigma de la ordenación de la pesca y el otro de la ordenación de los ecosistemas, que parte del Convenio de Diversidad Biológica, que lo que hace este enfoque ecosistémico, que es esta unión de estos dos paradigmas, es un poco procurar equilibrios, trabajar con diversos objetivos, tanto sociales como ecosistémicos, ¿no? Incluye 3 patas, y es importante esto, el institucional, el ecológico, y también incorpora todos los aspectos humanos en la gestión de la pesca, que un poco está. ¿Cuáles son las diferencias más importantes, digamos, de un manejo pesquero tradicional, que era fundamentalmente sectorial y focalizado en el recurso argentino? Pasamos a un manejo intersectorial y focalizado en la integridad del hábitat y el ecosistema, ya no tanto de la pesca objetivo. El conocimiento científico en un paradigma tradicional es formalizado, disciplinario y predictivo, válido para la opción de decisiones. Cuando nos trasladamos al enfoque ecosistémico de la pesca, pretendemos que ese conocimiento sea multidisciplinario, que haya un fuerte rol del asesoramiento científico de los conocimientos tradicionales y locales, digamos, ya incorpora otros conocimientos por fuera del conocimiento científico, y también se habla también de un conocimiento y de un manejo adaptativo, ¿no? Las tomas de decisiones en el manejo tradicional eran top-down, la autoridad está a cargo de la autoridad de aplicación pesquera, y tenían injerencia solo el sector pesquero. La toma de decisiones es variable, se espera, lo vamos a hablar, digamos, una mayor participación, y sobre todo también hay mayor participación y cogestión, es lo que apunta al enfoque ecosistémico, y sobre todo una mayor injerencia del sector ambiental, que estaba totalmente ajeno de los temas pesqueros. Los usuarios en el esquema tradicional eran esencialmente pesqueros, progresivamente se abre otros intereses, junto con el enfoque ecosistémico encontramos mucho más amplio, integrado con otros sectores y sobre todo con otras actividades que se realizan en el ecosistema. El manejo es de manejos de input o de output, o de comercio, es decir, de capturas y de esfuerzos. Los indicadores eran los estados de las poblaciones, prescriptivo. Las regulaciones ahora deberían considerar aspectos económicos, sociales, productivos y ambientales. Los indicadores son de todas las partes del ecosistema, y la propuesta es trabajar con incentivos, ¿no? Entonces, lo que encontramos en el enfoque ecosistémico de la pesca es sobre todo la sostenibilidad de todo el sistema. Hablamos de asegurar bienestar y equidad, no solo de los ecosistemas, sino también de las personas, y apunta también al derecho de las generaciones futuras a un ambiente limpio, pero también a obtener beneficios sociales y económicos de la explotación sustentable, ¿sí? Reconoce que los seres humanos son parte integrante del ecosistema y han de tenerse en cuenta todos los intereses múltiples y muy frecuentemente contrapuestos. Los problemas que teníamos en el manejo pesquero tradicional eran los derechos de acceso, la sobrepesca y el rendimiento económico, fundamentalmente. Cuando trabajamos bajo un enfoque ecosistémico, esos problemas se amplían, tratamos el impacto de las pesquerías en el ecosistema, si bien ahí entra toda la problemática de la captura incidental y los descartes, que si bien había sido tratado ya en el manejo pesquero tradicional, fue una de las primeras problemáticas que incorpora el paradigma tradicional para incorporar los impactos en el ecosistema, pero también abarca los impactos sociales de la pesca, el detrimento económico en pos de la conservación es un tema que se discute, los arreglos institucionales tienen que modificarse porque, bueno, hay mucho más intereses y muchas más personas participando, la gestión a la que se apunta es participativa y democrática, hay que contemplar las interacciones, y hay una tensión generalmente se ve entre los ONGs y sector pesquero. Lo que es importante destacar es que todo digamos que este manejo enfoque tradicional no es reemplazado, sino complementado con otras medidas, ¿no? ¿Qué medidas sumamos, ¿no? A un enfoque de ecosistema de la pesca? Bueno, las regulaciones de las capturas incidentales, las regulaciones para minimizar el impacto de las pesquerías en el ecosistema, por ejemplo, los manejos espaciales, las regulaciones que tiendan a la formalización del mercado de trabajo, los respetos de los derechos laborales, las regulaciones que tienden a definir quién accede para evitar las pesquerías olímpicas, la trazabilidad de los productos. Hay muchos más aspectos que se incorporan para incorporar la relación social, que siempre estuvo en este paradigma tradicional,
la irradiación económica y social como dentro de los deseos, pero nunca fue una parte fuerte del paradigma tradicional. ¿Qué es importante, que me parece a mí, ¿no? ¿Qué ofrece, digamos, este enfoque? Para mí es un marco sistemático para considerar todos los componentes y el mayor número de problemas posibles. Es un paraguas, digamos, es una matriz en la que podemos trabajar. Por supuesto es un problema complejo porque es tanto lo que vamos a abordar, entonces no van a ser todos abordados inmediatamente, pero pone en marcha un proceso que se espera que sea metodológico, que sea transparente y que permita analizar y priorizar los problemas. Los elementos del manejo pesquero tradicional van a seguir teniendo un rol importante en las pesquerías con un enfoque ecosistema. Se van a incorporar otros en los aspectos y se van a incorporar como de a pasos, es como una escalerita. Y es un poco así como se está planteando la incorporación del enfoque ecosistémico en nuestro país. Porque el manejo de las pesquerías ha estado, como en un montón de lados, históricamente basado en la especie blanco, pero la dimensión ambiental se ha integrado continuamente en los últimos años y en el marco regulatorio, ¿no? Esto es un poco, realmente hay todo un desafío a nivel mundial de cómo tener pesquerías con este enfoque completo, ¿no? Pero junto con, nosotros tenemos algunas regulaciones que son importantes. Los derechos de acceso a los caladeros están establecidos desde 1898, ¿sí? No es cualquiera poder ir a pescar, con el primer permiso de pesca y la primera ley de pesca de 1898. También encontramos en 1973 la Zona Común de Pesca Argentina-Uruguaya con la creación de la Comisión del Técnico Mixto. Y encontramos en el 1988 las primeras capturas máximas permisibles que se dieron para la merluza común. En 1994 el programa de observadores a bordo del INIDEP. Y en 1997 la Ley Federal de Pesca, que es la que tenemos hoy, que fomenta la conservación a largo plazo de los recursos, favoreciendo los derechos de los procesos industriales, para obtener un máximo valor agregado y el mayor empleo. Digamos, ya hay indicadores en la ley de pesca un poco económicos y sociales. Otro hito importante es en la Ley General del Ambiente, en el año 2002, ¿no? Que establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. En el 2000, 2003, 2004 encontramos también el inicio de lo que se conoce como las primeras comisiones de seguimiento en las pesquerías del mar argentino. La ordenación pesquera en Argentina sigue siendo top-down, es participativa en parte, y estas comisiones de seguimiento tienen un carácter de asesor, participa la Autoridad de Pesca, miembros del Consejo Federal Pesquero, el INIDEP y las cámaras empresarias. Y ya de cada una de las pesquerías más importantes tienen una comisión de seguimiento que permite ser, si bien actualmente es de asesora, top-down, en la que no está integrada todavía por los gremios, por ejemplo, por los trabajadores. Bueno, puede ser un playón o un piso para empezar a incorporar todo lo que es la gestión participativa. Así surgen y así se están formando, queda un trabajo, incorporar también otras instituciones de investigación, ONGs, digamos, pero es un playón, un piso importante que existe actualmente y que están formalizadas. También otro hecho importante, en el 2007, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y en el 2009 tenemos las primeras cuotas individuales transferibles, que entonces en el país está dentro de este paradigma, ¿no? Tenemos un régimen de administración para estas especies, capturas máximas permisibles determinadas por el Consejo Federal Pesquero y la Comisión Técnica, y 3 pesquerías que están certificadas por el Marine Stewardship Council, que el MSC es importante porque obliga a que estas pesquerías incorporen sí o sí los aspectos ambientales principalmente, porque los sociales no están todavía, me parece, en las evaluaciones de MSC, deberían estarlo, pero bueno, al menos todos los aspectos ecosistémicos de capturas incidentales sí los incorpora, y nosotros tenemos en nuestro país la vieira de profundidad, la anchoita del stock norte y la merluza de cola certificada. En el 2009 se aprueba el primer Plan de Acción Nacional para la conservación y el manejo de condrictios, de tiburones, rayas y quimeras en la República Argentina. Este es el primer plan que se hace para tratar de reducir la interacción entre los condrictios y las
y las pesquerías, ¿no? En el 2010 se aprueba el Plan de Acción Nacional para reducir la interacción de aves con pesquerías en la República Argentina. Estos planes en las que participa ambiente, en las que participa pesca y en la que es convocado el sector científico y ONG, bueno, intentan avanzar despacio, pero intentan avanzar por lo menos en plantear objetivos ambientales para la pesquería. En el 2013 se genera el Banco Namuncurá, y en el 2013, a partir de ese plan de acción tiburones, surgen medidas técnicas para las condrictios, son los tiburones y rayas, y se prohíbe ya la captura dirigida, se prohíbe el aleteo, aunque en nuestro país no es una práctica habitual, se obliga a la devolución de grandes tiburones y se establecen algunos límites de desembarque, ¿no? El plan de acción tiene otras recomendaciones que se espera que se incorporen a la normativa. En 2014, Pampa Azul, que es lo que nos convoca hoy, es para nosotros un buen hito. Y en el 2015 se aprueba un nuevo plan, que es el plan de mamíferos marinos, para reducir la interacción de mamíferos marinos con pesquería de la República Argentina. En 2017, también a continuación del plan de acción de aves, se incorporan medidas en los buques congeladores de línea espantapájaro para prevenir la interacción de las aves con los cables. Y digamos, esto además, bueno, todas estas medidas tienen algunos problemas de cumplimiento, pero como estas pesquerías están con MSC, digamos, donde están las pesquerías demersales con ecoetiquetado, bueno, en general algo se cumplen, hay un gran trabajo de una ONG atrás de eso. En los 2018 también hay, a partir del plan de acción de mamíferos marinos, se incorporan medidas de manejo para la pesquería con trampa de centolla, sobre todo para evitar las interacciones de las trampas con las ballenas. En 2018 hay otro nuevo plan, que es el de tortugas marinas, que no tiene tapa todavía. Y el 2019, a partir de unas jornadas que se generan por un proyecto FAO que lleva adelante Ambiente y Pesca, y donde se trata la problemática de las capturas incidentales en cartas, se genera en el marco de la comisión del Consejo Federal Pesquero lo que se conoce como la Comisión de Bycatch en el 2019, después vino la pandemia, así que algunas reuniones han avanzado, que tiene como finalidad el análisis de trabajar medidas tendientes a reducir la captura incidental. Está conformada por Consejo Federal Pesquero, técnicos de la Autoridad de Aplicación, técnicos de la unidad, representantes del sector privado, y tiene un grupo coordinador integrado por cámaras pesqueras. En este caso sí se incorporaron los gremios, el INIDEP y la Subsecretaría de Ambiente, Subsecretaría de Pesca y Consejo Federal Pesquero. Trata sobre todo lo que actualmente está trabajando en lo que son los dispositivos de selectividad. Bueno, ha hecho nuevas experiencias en la pesquería de langostino y trabajan, todavía es el eje central de discusión de la Comisión Técnica de Bycatch. Se espera que aborden otros temas y que amplíe la convocatoria. Otras iniciativas que se dieron del enfoque ecosistémico de la pesca en el país fueron en Río Negro, un proyecto que se llamó Ecopes, que generó un montón de productos interesantes, pero que bueno, que se quedó trunco, al igual que este proyecto que fue maravilloso en Chubut, que es la mesa técnica de las pesquerías del Golfo San José, que generaron estas dos instancias a nivel de pesca artesanal, ya no industrial, como todas las medidas que yo mencionaba, instancias de participación, que la verdad que bien, Ecopes tenía el enfoque ecosistémico de la pesca como paraguas, la mesa técnica quizás no, pero sí se embarcaban ambos en lo que era una gestión participativa y de cogestión que dio sus frutos, y que ambas se vieron truncadas por decisiones de políticas de no seguir, ¿no?, con estas políticas de gestión participativa. Los rounds perdidos y ganados, como decía el lobo, en la pesca artesanal. Pero bueno, fueron me parece que dos instancias que se dieron en el país, en el marco de la pesca artesanal, que siempre hay que rescatar y buscar. Bueno, ¿qué tenemos entonces? Algunos puntos centrales que tenemos en el país y que nos faltan, ¿no? Existen puntos de referencia biológicos para las principales especies capturadas, ¿no?, a cargo del INIDEP, y se encuentran
No existen puntos de referencia sociales ni económicos de las pesquerías. Ahí le voy a dar pie a Gustavo, porque es donde nosotros tenemos que hablar. La parte económica, sí se encuentran disponibles estrategias de comercio exterior, de todo lo que es exportación, porque nosotros exportamos casi el 100% de lo que se captura en la pesca industrial. Se encuentran disponibles esas referencias, pero no hay estudios económicos de costos, de nada, que por fuera de lo que es valores de exportación. Ni hablar de puntos de referencia sociales, digamos, ¿no? Que investiguen un poco las condiciones y digamos, los empleos. No sabemos ni los empleos que hay relacionados con la pesca, ni el nivel de informalidad, ni un montón. Estos aspectos, si queremos manejar las pesquerías de un enfoque ecosistémico, tienen que incorporarse junto con los ambientales. Respecto del tratamiento de las capturas incidentales y descarte, tenemos, qué sé yo, hay dispositivos, hay poco acatamiento de esos dispositivos, ahora se espera que con el trabajo de la comisión técnica y con la incorporación de las empresas y de los gremios más involucrados en la selección de esos dispositivos haya un mayor acatamiento y mayor compromiso. Y hay para muchas pesquerías, lo que sí hay cierres y aperturas de áreas dinámicas, por ejemplo la pesquería de langostino lo tiene, que tiene como indicador el tema de las capturas incidentales. Faltan evaluaciones, en realidad, en nuestro país respecto de qué miramos, cómo estamos y cómo vamos a estos cierres y aperturas de áreas, ¿no? En la pesquería de langostino, ¿qué implicaron? Reducción, ampliación, digamos, faltan más estudios, falta, pero hay iniciativas. Respecto de las comunidades bentónicas, por ejemplo, el seguimiento de los fondos, que es otro de los temas que a veces aborda también dentro de lo que veamos el impacto del ecosistémico. Bueno, hay seguimiento de las comunidades, ¿no? En algunas pesquerías, la de Vieira, la de langostino, de merluza de cola, pero no hay establecidos ningún valores de referencia, no hay, digamos, indicadores de la salud del ecosistema en el manejo pesquero, ¿no? Por último, entonces, si bien el manejo de la pesquería se estuvo históricamente basado en la especie blanco, la dimensión ambiental se ha integrado continuamente en todos los años, ¿no? Bueno, y fundamentalmente resta incluir de manera sistemática los factores sociales y económicos y avanzar en sistematizar la participación de los usuarios en la gestión pesquera, no solo ya los usuarios pesqueros, sino otro tipo de cosas. En este sentido, el área horizontal de investigación pesquera del Pampa Azul, de esta bueno, en la que participamos, incorpora un poco esto de evaluar como meta la distribución y abundancia de las especies de interés comercial, que es una cosa que se hace actualmente en el país, pero sobre todo apunta a implementar la aplicación del enfoque ecosistémico en el manejo de pesquería. Digamos, desde el Pampa Azul propone un poco incorporar, digamos, aportar desde el conocimiento esta aplicación del enfoque ecosistémico. Y bueno, si tenemos un mayor conocimiento de los ecosistémicos y de los empescos, vamos a poder, recursos nacionales, recursos naturales, los posibles impactos del cambio climático. Bueno, eso es todo para mí. 20 justo. Genial, buenísimo, María Eva, muchísimas gracias. No, por favor. Si les parece, hay un montón de preguntas, yo ya estoy anotándolas para después al final volcarlas todas juntas y charlar un poco sobre esas preguntas. Si les parece, le damos lugar a Gustavo Antón, que tiene preparado la última de las charlas y que está concatenada con lo que acaba de terminar de contarnos María Eva. Gustavo, si querés, yo te presento rápidamente. Bueno, Gustavo Antón es un investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia de San Juan Bosco y también es investigador visitante en el Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos, el CECIMAR, como lo conocemos acá en el CENPAT, en el Centro Científico Tecnológico del CONICET en Puerto Madryn, en el CENPAT, y él se dedica a la sociología pesquera y también trabaja desde la sociología pesquera en el enfoque ecosistémico de la pesca. Como se imaginarán, no son muchos los sociólogos pesqueros, necesitamos muchos más, así que ojalá se vean seducidos por lo que Gustavo nos tiene para contar. Bueno, los dejo con él. Bueno, muchas gracias, Juane, por la presentación. Luego de las presentaciones de Griselda y María Eva, es una responsabilidad decir algo, digamos, interesante para cautivar a quienes nos están escuchando. Voy a hacer una presentación muy breve, basada en muy pocas diapositivas. Tengo más o menos unas 6 diapositivas en donde quiero recuperar
un concepto que a mi entender es central en esta idea de pensar la sociología pesquera en Argentina y el mar como territorio, que es el título que elegí para esta exposición. Decía un concepto, el de territorio, después vamos a hablar de un enfoque que me parece que es importante incentivar en los más jóvenes, en los estudiantes, una mirada también prospectiva hacia el futuro, de poder anticipar escenarios futuros en todo lo que tiene que ver con las pesquerías del mar argentino. También va a haber lugar para la lectura de una poesía que me parece que nos lleva a interrogarnos de una manera interesante y hacia el final una breve propuesta. Pero bueno, el concepto que quiero recuperar y que me parece que es importante las ciencias sociales aporten a la investigación es esta idea del territorio, y nosotros pensamos el territorio como un conjunto de relaciones sociales de poder, y esto viene a cuento de la gran cantidad de consultas que recibo de parte de colegas y otras personas en relación a qué hace la sociología o qué puede hacer la sociología en relación con el mar, y una respuesta quizá que uno tiene a mano es esta idea de pensar el territorio como relaciones sociales de poder, relaciones sociales de dominio, relaciones sociales de consenso, pero también de confrontación y de conflicto. Y en ese sentido creo la sociología en general y la sociología pesquera en particular tiene mucho para aportar, y nos podríamos basar en este concepto de territorio, que es bien complejo y denso. Podríamos hablar largamente sobre esto, pero simplemente lo quiero traer a cuento. Por otro lado, me parece que es importante también incentivar, y esto implica un desafío para toda la gestión de ciencia en el país, un enfoque transdisciplinario. Y para mí hablar de enfoque transdisciplinario implica investigar y pensar en términos de problemas. Problemas de investigación, problemas de conocimiento, para los cuales no alcanza hoy en día una perspectiva disciplinar o multidisciplinar. Realmente va a haber una breve diapositiva que vuelve sobre esta problemática. Y finalmente, una mirada que digo siempre, me parece que hay que poner el esfuerzo en pensar o anticiparnos a escenarios futuros, que, como bien decía María Eva recién, anticiparnos a escenarios futuros implica, de alguna manera, ir disminuyendo y preparándonos para enfrentar los grandes niveles de incertidumbre que se generan cuando, por ejemplo, se dan estas innovaciones tecnológicas que bien presentó Griselda y que se trabajan en nuestra mesa de trabajo. Entonces, el concepto me parece central sobre el cual girar es esta idea de territorio, con un enfoque transdisciplinario y una mirada prospectiva, de anticiparnos a posibles escenarios futuros. Creo que para todo esto las ciencias sociales pueden aportar mucho. También significa un desafío para la sociología en general, poder dar respuesta a estas cuestiones, porque las investigaciones en el campo de lo social suelen llevar muchísimo dinero, van un poco a destiempo de lo que son las necesidades concretas de las distintas comunidades, y también se encuentran con los ciclos de la democracia que hacen que el Estado o los estados nacionales, provinciales y municipales actúen por pulsos. En esta idea de pensar el enfoque transdisciplinario, quiero recuperar una imagen que vi en una presentación y que me parece interesante para poder discutir, ¿no? Esta idea de lo disciplinario, lo multidisciplinario, lo interdisciplinario y lo transdisciplinario, que muchas veces se menciona, queda ahí un poco, pero queda un poco en suspenso el debate sobre lo que significa lo transdisciplinario. Yo para esto quiero recuperar un texto que me parece siempre interesante y muy estimulante su lectura, que se llama Psicogénesis, Historia de la Ciencia, de Jean Piaget y Rolando García, en donde ellos marcan esta transición entre lo intra, lo inter y lo trans, en donde
Si uno observa la historia del desarrollo científico en Occidente, siempre estamos orientados a la solución de problemas, y en esta, la humanidad y la ciencia como empresa, ¿no? Como empresa de conocimiento, como estrategia de conocimiento, ha pasado, según estos autores, de una instancia intra a una inter y a una trans. Y esto significa que allá en los comienzos de la ciencia en Occidente, en Grecia, toda la mirada estaba enfocada sobre las cosas. Mucho tiempo después, ya con el Renacimiento, la ciencia se orientó a tener una mirada sobre las relaciones, y aparece, según estos autores, en esta segunda fase de lo lo multidisciplinario y lo interdisciplinario. Y también estos autores decían hacia 1980 la importancia de pensar la transdisciplina, y eso implica que somos capaces hoy en día de formular, delimitar y pensar problemas que son de tremenda complejidad, porque en ellos están involucrados muchos factores, muchas dimensiones y variables, pero todavía no hemos desarrollado los mecanismos institucionales de gobierno y de investigación que puedan poner un poco, digamos, sobre la mesa la definición de estos problemas y su investigación en términos de lo transdisciplinario, o sea que aquello que no puede ser abordado por una disciplina en particular sea abordado por la mirada, por la perspectiva que pueden aportar sobre ese problema en particular los diferentes especialistas de las diferentes disciplinas científicas. Por eso me parece que rescatar esta idea de la transdisciplina, y creo que la iniciativa Pampa Azul y nuestra mesa de trabajo ha hecho cosas interesantes, importantes a destacar por incentivar la transdisciplina. Bueno, llego quizás al punto nodal de la presentación, que para mí es esta idea de poner en marcha la sociología pesquera en la Argentina. A mi entender, esta disciplina que la pienso como una intersección de especializaciones, tiene mucho para dar, siempre que pueda recuperar los aportes y la acumulación de conocimiento que en nuestro país ha desarrollado tanto la sociología urbana como la sociología rural, la demografía, que siempre está ahí, digamos, con sus avances y su perspectiva de la realidad demográfica de nuestro país, y obviamente la sociología ambiental, que es otra especialización que si se quiere pensar así, una especialización que todavía también tiene mucho campo por desarrollarse en nuestro país. Y por el otro lado también tenemos que pensar a la sociología pesquera como una intersección entre la sociología del trabajo, la psicología social y la sociología de las organizaciones, y especialmente la sociología de las organizaciones de gobierno. En todo lo que tiene que ver con un poco el recorrido que hizo María Eva, podría leerse en términos de una sociología de las organizaciones de gobierno. Creo que ahí hay mucho para investigar, mucho para explorar, porque el modo en que se organizan los gobiernos nacionales como provinciales y municipales es una larga historia de idas y vueltas, de avances y retrocesos, para encontrar, por ejemplo, la necesidad de pensar una Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en relación con un Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. En algunas provincias esto está unificado, en otras no. Las cuestiones ambientales aparecen como organismos descentralizados, organismos externos, digamos, a la gestión. En otros aparecen de formas múltiples, y creo que en este sentido también las ciencias sociales pueden pensar en términos de cómo se organiza un gobierno para enfrentar los problemas que plantea las realidades complejas por ejemplo, de las pesquerías en nuestro mar argentino. Y todo esto obviamente está atravesado por el orden normativo interno e internacional, sobre el cual no hay que nunca dejar de prestar atención. La presentación, creo, de Griselda hizo mucho énfasis en un montón de innovaciones y un montón de complejidades que presenta el orden normativo interno, y obviamente los avances que se están dando a nivel internacional.
Bueno, por esto digo, la sociología pesquera en Argentina creo que es una intersección de especializaciones que está en formación, y creo que sería muy bueno para las próximas generaciones de investigadores empezar a encontrar en esta especialización un ámbito sobre el cual desarrollarse como investigador, como investigadora de estas problemáticas. Bien, creo que en términos de los problemas y las preguntas, me gusta pensar siempre cómo se interrogan otras personas. Por eso quiero traer a colación acá a la presentación una poesía que tuve la suerte de cruzarme la semana pasada mientras escuchaba la radio, viajando en el auto, una poesía de Sergio Raimondi, un poeta de Ingeniero White, que se pregunta qué es el mar, así que me voy a tomar la licencia de leer rápidamente lo que nos está proponiendo este poeta para poder interrogarnos sobre esta problemática. En esta idea de qué es el mar, bueno, ahora no puedo ver. ¿Querés que la lea? Dale. Dale. La primera oración, ¿cómo empieza? Porque estoy tapado ahí. El barrido de una red de arrastre a lo largo del lecho, mallas de apertura máxima en el tanque 700.000 litros de gasoil, en la bodega bolsas de papa y cebolla, jornadas de 35 horas, sueños de 4, café, acuerdos pactados en oficinas de Bruselas, crecimiento del calamarilex en relación a la temperatura del agua y las firmas de aprobación de la Corte Suprema, circuito de canales de acero inoxidable por donde el pescado cae, abadejo, Hupsi, transferencias de permiso amparadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ahí atraviesa el fresquero la línea imaginaria del paralelo. Va tras una mancha en la pantalla del equipo de detección, ignorante del el cardumen de la noción de millas o charteo, de las estadísticas irreales del INIDEP o del desfasaje entre jornal y costo de vida desde el año 1992. Filet de merluza de cola, somu y pez rata, cartas de crédito adulteradas, lámparas y asiático pabellón, irrupción de brotes de aftosa en rodeos británicos, hockey, retorno a lo más hondo de toneladas de pota muerta ante la aparición del langostino, valor 5 veces mayor, infraestructura de almacenamiento y frío, caladero, eso. Bueno, eso es un poco, gracias Juane por la lectura y por ayudarme a salir del paso. Es un poco la respuesta que ofrece hoy un poeta para esta pregunta tan sencilla y a la vez tan estimulante, ¿no? ¿Qué es el mar? En relación a las preguntas, creo que nosotros también podemos interrogarnos, y por eso quiero ser breve y leer algunas de estas preguntas, para luego pasar a algún aspecto de debate o de intercambio que se pueda llegar a dar. En ese sentido, me parece que la sociología pesquera puede interrogarse sobre cómo hacer para avanzar hacia un enfoque ecosistémico de la pesca, cómo dar pasos en ese sentido, cómo avanzar hacia un modelo de gestión más democrático y participativo, por ejemplo, cómo avanzar hacia un modelo de gestión que contemple las necesidades de los y las trabajadoras de las pesquerías de pequeña escala, cuáles serían los próximos pasos para profundizar el diálogo y el consenso intersectorial, de qué manera involucrar a las denominadas generaciones futuras, qué deberíamos hacer para alcanzar metas planteadas internacionalmente, qué podemos hacer hoy para colaborar en la resolución de problemas socioculturales tales como la falta de compromiso con el cuidado del ambiente, qué hacer para incentivar y promover el consumo interno de pescado en los niños, cómo hacer para desacoplar los precios internos de los precios internacionales de exportación, y cómo abordar problemas tales como la discriminación por género en la industria. Creo que tanto las preguntas que hace Raimondi en su bella poesía sobre qué es el mar, como estas preguntas podrían bien ser una plataforma sobre la cual trabajar en el futuro
en torno a la sociología pesquera en la Argentina. Por eso, para terminar, quería hacer a modo de síntesis una pequeña propuesta que creo la iniciativa Pampa Azul y estos webinarios lo que entiendan, lo que buscan es justamente incentivar esta cuestión. Incentivar la investigación transdisciplinaria poniendo en marcha programas de investigaciones que fortalezcan a los grupos existentes y promocionen la creación de otros, que ataquen problemas identificados y delimitados desde un enfoque transdisciplinario y una mirada prospectiva que tenga en cuenta los aportes conceptuales de las ciencias sociales. Es un programa, si se quiere, de gestión y de administración que entiendo nuestro Ministerio de Ciencia y Técnica tiene claro, y que desde la iniciativa Pampa Azul y el Comité Asesor Científico vinimos trabajando durante estos duros años de pandemia 2020 y 2021, así que espero el 2022 nos dé un poquito más de aire para seguir adelante en esta enorme tarea. Bueno, muchas gracias por escuchar y estamos ahora al debate y al intercambio. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas, en particular a los expositores y a todos los participantes. Saludos. Chao, chao. Gracias.